Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2023. Bueno, mis corazones, pues vamos a comenzar. Comenzamos con nuestro queridísimo Sagitario. Y Sagitario, ya sabes que vamos a comenzar viendo una tirada general. Vamos a ir viendo de todo: el trabajo, la economía, el amor, la salud. Y nos vamos a ir parando y centrando un poquito más en las cosas importantes que vayan saliendo en la tirada. Así que vamos a ir comenzando, Sagitario, y tu año 2023. Sagitario. En tu año 2023, mi queridísimo Sagitario, a lo largo del mes de enero es un mes de... las cartas hablan mucho de realizar... de concretar, de realizar cosas nuevas, de nuevos comienzos, sobre todo con el tema laboral. Aquí hablan del tema laboral, de cambios, de reinicios. Bien, Sagitario, a lo largo del mes de febrero te veo con mucha comunicación, bien, con alguien en concreto. Me hablan de comunicaciones que llevan más adelante como a generar ciertas dudas, ¿no? Que todas estas cosas las vamos a ir viendo más adelante. Sagitario, yo veo muy marcado un cambio, una etapa que se termina, así lo dicen las cartas, el fin de una etapa, Sagitario, en el mes de marzo y abril. Dentro de esos 2 meses hablan de una etapa como que se termina. Indecisiones, muchas indecisiones en el tema del amor, Sagitario. Quiero que tengáis cuidado, Sagitario, sobre todo en el mes de marzo, de las personas que podrían entrar en tu vida, ¿vale? Hablan personas que entran en tu vida que no tienen las cosas muy claras, ¿eh? Sagitario, todos los que estéis en una situación de querer arreglar algunos documentos, dice, hay unos documentos que parece ser se deberían de solucionar en el mes de junio, pero hay algo que bloquea esto. Dice, no se podrá solucionar en el mes de junio. Todos los que tengan dudas en el amor, dice, no hay una decisión tomada, no se puede tomar una decisión, Sagitario. Cuidado con los engaños, cuidado con las mentiras, sobre todo a lo largo del mes de septiembre. Septiembre, octubre, posibles desplazamientos, posibles viajes. Algo pasa aquí que quiero verlo ahora, quiero hacer un inciso en esto. Me hablan de algo relacionado con hijos. Algo relacionado con hijos a lo largo del mes de octubre, ¿vale? Muchos triunfos para muchos de vosotros a lo largo del mes de diciembre del año 2023. Un triunfo grande. En julio es un mes de firmas, es un mes importante, y agosto es un mes muy importante en cuanto a la economía, Sagitario. Vamos a ver qué pasa con esto de los hijos, esto me parece muy importante. Vamos a ver qué pasa, Sagitario, con esta situación relacionada con los hijos, para los Sagitarios que tienen hijos, aquí.
es algo relacionado con un hijo, dice, un hijo nuestro, digo nuestro porque yo soy Sagitario, dice, tiene algún conflicto relacionado con lo emocional. Hablan de un conflicto relacionado con lo emocional, habla de un estancamiento en su vida. Bien, esto será en el mes de octubre, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, aquí vamos a profundizar en esta parte porque me parece importante, sobre todo cuando se trata del tema de los hijos, Sagitario. Hablan de un desplazamiento, me hablan de un desplazamiento aquí, de uno de los hijos, de indecisiones relacionadas con ese desplazamiento a lo largo de ese mes de octubre. Bien. Y bueno, ya se verá lo que es, pero bueno, tiene que ver con una situación emocional de alguno de los hijos. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario, solteros, año 2023. Año 2023, Sagitario que estáis solteros. A lo largo del mes de enero, Sagitario, te puedes ver en una situación, en un triángulo amoroso. Me hablan mucho de esa situación, posibles triángulos amorosos. Bien, aunque en este triángulo amoroso, en un principio, dicen las cartas que a lo largo del mes de febrero, o sea que este triángulo amoroso puede durar hasta el mes de febrero y marzo. Dice, a lo largo del mes de febrero, pues esto puede ser descubierto. Mucho cuidado con esto porque puede ser descubierto. Para los que no os encontréis en esta situación, dicen las cartas que podría haber tentaciones con personas con las cuales estamos trabajando. Bien. Sagitario, solteros. Posibilidad a lo largo del año de que regrese una persona del pasado. Y de esa posibilidad, yo realmente la veo a lo largo de... o sea, esa persona se podría acercar en el mes de mayo, bien, pero no estaríais como esos meses, junio y julio, mayo, junio y julio, estaréis como en comunicación, como en que va a haber un encuentro, no lo va a haber, me echa para atrás la distancia, no se puede solucionar la distancia, ¿no? Eso sale por ese lado, pero en el mes de agosto, digamos que todas estas dudas que se tienen, digamos que se concreta, como que tomáis una decisión en cuanto a esto y me hablan de una continuidad entre vosotros, o sea, que decidís continuar, aunque en un principio las cartas dicen a lo largo del mes de septiembre es un mes complicado, porque como que te tienes que adaptar otra vez a la persona y hablan como de pequeñas discusiones, ¿no?, entre vosotros, ¿bien? Pero que serán unas discusiones totalmente pasajeras, es como volver a adaptarte a una situación. ¿Qué pasaría en esta historia? Mira, yo sí te veo en una relación estable, pero realmente tú verás esa estabilidad a lo largo del mes de noviembre. Es cuando tú lo verás más claro, ¿bien? Esto sí que lo quiero decir para todos, me sale mucho una relación estable, pero con una persona que tiene que ver con tu pasado. Esto marca muchísimo para todos, Sagitario? Entonces, ¿hay relación estable a lo largo del año? Sí, pero con esta persona, que tiene que ver con algo de tu pasado o una persona de tu pasado. Bien, vamos a seguimos. Sagitario, solteros. No te me vayas, que vamos a hablar de la economía, del trabajo, que es muy importante también a lo largo de este año. Seguimos con los Sagitario que estáis casados, en convivencia y novios. Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Dudas?
En enero se hace un desplazamiento, en febrero se tienen dudas en el amor. ¿Bien? Uno de los dos tiene dudas, o tú, Sagitario, tienes dudas, así lo dicen las cartas, ¿vale? En el mes de marzo, aquí dicen las cartas, se decide, aunque se tengan dudas en cuanto a la relación, dice, se decide seguir, ¿vale? Se decide seguir en la relación. No me hablan de una separación, tengo que decirlo, no me están hablando las cartas de una separación. A mí me están diciendo las cartas que sí, que hay ciertos meses en concreto de ciertos altibajos emocionales, mes de febrero, uno de ellos, pero decidís continuar, ¿bien? Yo estas dudas, yo no te puedo decir que sean unas dudas basadas en terceras personas. Yo no puedo decir que aquí haya terceras personas en esta relación. Yo quiero decir que las dudas son de uno mismo, decir, bueno, ¿es esto lo que quiero? ¿No es lo que quiero? O que vengan por algún tipo de discusión. Bien, eso por un lado. Sagitario, haréis un desplazamiento a lo largo del mes de junio. Desplazamiento que puede traer cosas muy buenas en vuestra vida, ¿vale? Y sobre todo en la relación. Embarazos, Sagitario, a lo largo del mes de enero, marca mucho el tema de embarazo. Cambios muy importantes en la relación se darán a lo largo del mes de marzo. Todos los que estéis esperando y sobre todo los que estáis de novios, hablan de un acercamiento en el mes de julio, o que se habla de un acercamiento, ¿vale? Sobre todo los que haya distancia entre vosotros, y en el mes de agosto iniciáis un cambio de vida. Para muchos de vosotros puede ser, Sagitario, una convivencia o algo por el estilo, ¿vale? Sagitario, mira, obstáculos en el amor puede haber de nuevo, así lo dicen las cartas, a finales de año, diciembre de 2023, pero son obstáculos pasajeros, ¿vale? Sagitario, hay ciertas amistades, aquí lo dicen las cartas, que pueden traer a vuestra vida cosas negativas, ¿vale? Una persona que se hace pasar por amigo o por amiga. Mucho cuidado con esta persona porque busca otra cosa con alguno de los dos, ¿vale? Y esto tú lo sabrás por tu propia pareja, así lo dicen las cartas, Sagitario, esto lo puedes saber por tu propia pareja, ¿vale? Decisiones a tomar importantes en cuanto al amor, sobre todo en el mes de noviembre. Pero no se llega a tomar ninguna decisión. Es la necesidad de tomar una decisión, pero no se llega a tomar, ¿vale? Dicha decisión. Vamos a ver. No se llega a tomar. Dice, se dejan las cosas que como que fluyan, ¿vale? Caminos abiertos, sobre todo para los que estéis esperando formalizar la relación, bien, serían como que esto se habla en el mes de octubre. Se habla en el mes de octubre de formalizar la relación. Quizás por eso después vienen esas dudas, como que no lo tenemos del todo claro, ¿vale? Sagitario, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. No salen malas cartas tampoco, ¿eh? No salen malas cartas para los Sagitarios. Hombre, el año no puede ir tampoco de color de rosa. A ver, puede ir, pero cosas siempre hay. Más en las relaciones, ¿eh? Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario. Vamos a seguir ahora sí con el trabajo y con la economía. Sagitario, año 2023. Año 2023, Sagitario y el trabajo. Para muchos de vosotros formalizáis a lo largo del mes de enero algo importante. Los Sagitarios que estáis trabajando y estáis esperando formalizar o tener algo más seguro, llega en el mes de enero. En el mes de febrero veo mucho como que tenéis la necesidad de que llegue algo ya, ¿no? De algo que os pertenece, como que se ve muy lejano. Puede tardar 2 meses más y esto se recibiría a lo largo del mes de abril, ¿bien? Sagitario, a lo largo del mes de marzo te veo muy cómodo con lo que estás haciendo,
¿vale? Te veo muy cómodo, te veo muy a gusto, te veo dedicándole tiempo. Sagitario, que estéis esperando noticias relacionadas con algo de estudios o algo por el estilo, dice, esa noticia llegará a lo largo del mes de diciembre del año 2023. Todos los que os vayáis a presentar a estudios importantes para un futuro laboral, dice, te presentarás en el mes de junio y tendrás la noticia. Yo lo veo así, me puedo equivocar perfectamente. Dice, pasas la segunda fase, que sería en el mes de noviembre. En el mes de octubre, perdón, y tendrás noticias en el mes de diciembre, noticias muy positivas para muchos de vosotros. Sagitario, en los temas del trabajo, los que sí estáis trabajando, dice, ten cuidado con los cambios repentinos que se pueden proponer a lo largo del mes de agosto, no son cambios buenos. Mucho movimiento a lo largo del mes de octubre, los que estáis trabajando, mucho movimiento, os veo como de un lugar para otro, pero aquí decides tú, también te lo digo. Si tú decides estar en otro lugar, en el trabajo que ya estás, ten en cuenta que tendrás tu recompensa, así lo dicen las cartas, ¿bien? No seguirás trabajando como hasta ahora, tendrás como un mayor reconocimiento lo que es en tu trabajo y también una mayor responsabilidad. Sagitario, que no estáis trabajando, estás esperando mucho a lo largo del mes de febrero la noticia de un lugar del pasado. Firmas de contratos sí salen a lo largo del año, pero yo las primeras firmas que veo son por un tiempo determinado. A mí la firma más importante que me sale, y esto no quiere decir que vayáis a estar el resto del año sin trabajar, esto no quiere decir eso, pero sí quiero decir que la firma importante que te lleva a una estabilidad, a mí me sale a finales de año, ¿bien? Aunque durante el año vais a ir haciendo cosas, vais a tener contratos, pero de un tiempo determinado, es lo que yo quiero decir aquí. Entonces, trabajo para ti, Sagitario, sí, a lo largo del mes de octubre puedes tomar una decisión. Puedes tomar una decisión, puedes irte a otro lugar. ¿Sería positivo irte a otro lugar, Sagitario? Por supuesto que sí, sería positivo. En el tema de la economía, Sagitario, tienes que tomar una decisión a lo largo del mes de febrero sobre un dinero que tienes que recibir, ¿bien? ¿Se recibe ese dinero? Sí, pero también el que se reciba ese dinero implica también que haya que pagar algo, así lo dicen las cartas, hay que pagar algo aquí. Se me ha olvidado hablar de los Sagitarios que tenéis un negocio, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la economía, vamos a ver los Sagitarios que tenéis un negocio. Sagitario, en los temas de la economía, todos los que estéis esperando tener noticias importantes en el tema de la economía, podrían llegar esas noticias a lo largo del mes de abril. Aunque el dinero llegaría a ti a lo largo del mes de junio. En el mes de julio y agosto quiero que le prestéis cierta atención porque son 2 meses un poco complicados en cuanto a la economía. Cuidado con los engaños, te dicen las cartas, Sagitario. Cuidado con los engaños y cuidado con los cambios bruscos respecto a la economía. Bien, todos los que queráis adquirir una vivienda o queráis hacer algo con una vivienda, dice, a lo largo del mes de septiembre, dice, te ves intentando tomar una decisión respecto a esto. Sagitario, que estéis con temas de juicios, de solucionar algo relacionado con la salud, que os tenga que dar un dinero o algo por el estilo. Se reanuda a lo largo del mes de noviembre, pero ya sería como que se reanuda para dar una solución a esto, que la solución sería dada a lo largo del mes de diciembre. Bien. Dinero que entra en tu vida, Sagitario, sobre todo en los meses de junio. Entradas de dinero, ¿vale? Entradas de dinero importantes para muchos de vosotros, Sagitario. Sagitario, que tenéis un negocio. Hay unos cambios que se hacen a primeros de año respecto a tu negocio, que en un principio son cambios positivos, aunque va a costar un poco adaptarse, sobre todo en el mes de febrero. Es un mes de adaptación, de esperar los frutos, ¿bien? En el mes de marzo me hablan de un triunfo importante para ti, pero en el mes de abril te llegan noticias, Sagitario, que te confunden relacionadas con tu negocio, ¿no? Noticias que te confunden, aunque dicen no debes de tomar ninguna decisión ante esta noticia, ¿eh?
Caminos abiertos, todos los que tenéis un negocio son en el mes de junio, no, de mayo, junio. ¿Vale? Aquí tenéis los caminos abiertos, aquí podéis recibir dinero, aquí podéis buscar otras alternativas para tu negocio, pero en el mes de junio, o sea, julio y agosto, son unos meses que a mí realmente no me gusta porque hablan de noticias o de personas que están al acecho relacionadas con el negocio. Aunque esto sería solucionado, dice, ¿se sabrá solucionar? Sí, posiblemente sí, se sabrá solucionar. De hecho, las cartas dicen, son unos meses complicados que a finales de año le vas a ir viendo la solución a esto. ¿Bien? No te veo bien, Sagitario, a lo largo del mes de noviembre. Dice, ¿quieres tomar una decisión respecto a lo que haces o respecto a tu negocio? La solución y decisión la tendrás en el mes de diciembre. Bien. Sagitario, vamos a seguimos. Sagitario, ahora sí, con tu salud. Ya sabes que en los temas de la salud va a ser algo más rápido, Sagitario, porque como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a ver, Sagitario y tu salud. Sagitario, los temas de la salud, las cartas me hablan mucho, que le prestes atención a todo lo que tenga que ver con tus riñones, sobre todo a lo largo del mes de abril, ¿bien? Cambios en tu salud, o sea, tú puedes tener algo relacionado con los riñones, bien, Sagitario, en estos meses, pero sí será algo que de lo cual te vas a recuperar. Bien, a lo largo del mes de agosto sí quiero que le prestes mayor atención al tema de riego sanguíneo. Marca mucho esta situación, bien, aunque dicen las cartas, puedes tener algún tipo de contratiempo con esto, bien, Sagitario, que debes de prestarle atención. El tema de tu salud en concreto, no me salen cosas negativas, pero como yo siempre te digo, yo no soy médico. Las mujeres Sagitario en el mes de febrero a prestarle atención a los ovarios y el útero, y a todos los demás el mes de noviembre veo un mes con la energía muy baja, Sagitario. O sea, ese mes de noviembre yo realmente os veo un tanto, se podría decir, depresivos, ¿vale? Así que prestarle atención a eso. Bien, Sagitario, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perder nada. Y que no olvidéis activar la campanita, muy importante. Como siempre, Sagitario, te mando un besito fuerte. Me vais contando cómo van sucediendo las cositas. Y que nos vemos en el próximo y en los próximos vídeos.